Salsa. Y no estoy hablando de la que comemos. Estoy hablando del baile que a muchos de nosotros nos encanta. Déjame contarles un poco de diferentes cosas de la música salsa. Salsa es una música de muchas combinaciones de otras músicas. Tiene un poco mezclada de la música cubana como Cuban son, guaracha, cha-cha-cha y mambo. Hasta tiene un poco de sabor norteamericana como jazz y a veces elementos de rock y funk. La palabra salsa fue primero usada en los años 70 e iniciada oficialmente en Nueva York, pero siempre ha estado por allí como desde los años 40. Nueva York ha sido un gran lugar para la música cubana. Primero empezó con la música de mambo, que pegó en los años 40 y fue hecho popular por el gran grupo Machitos Afro-Cubans. El señor Tito Puente también fue uno de los primeros en ese tiempo y hasta trabajó con los Machitos Afro-Cubans antes que empezó su propio grupo. Ya para los años 50, habían 3 grupos populares de mambo en Nueva York. Esos fueron Machitos Afro-Cubans, Tito Puente y hasta otro Tito Rodríguez. Un lugar popular donde se tocaba esta música en Nueva York era en The Palladium Ballroom, donde se tocaba el mambo. Los miércoles estaban buenísimas y hasta atractaba estrellas y actrices de Hollywood y Broadway. Siguiente en los años 60 se hizo popular la música cha-cha-cha en Nueva York, que es originalmente de Cuba. Y para ese tiempo habían muchos grupos de charanga en Nueva York. Unas famosas personas que hizo el cha-cha-cha popular en Nueva York fue Johnny Pacheco, Charlie Palmieri y Ray Barretto. Pachanga fue la última época de música de Cuba a Nueva York antes que los Estados Unidos le puso un alto en el año 1962. Pero antes que salsa se hizo grande, la música de Boogaloo fue popular en Nueva York y fue una género originalmente de Nueva York. Fue influenciada por muchas culturas latinas y hasta un poco de los africanos. La palabra Boogaloo fue primera usada por el año 1966 por Richie Ray y Bobby Cruz. Pero en ese mismo año, algo malo pasó, que fue la termina de la Palladium, el lugar donde se tocaba toda esta línea de música. Fue cerrada porque perdieron su licencia de licor. Poco a poco se fue terminando la música, como el mambo y también el boogaloo. Fania Records fueron los primeros que le demostró la música de salsa al mundo. Fania Records fue empezada por el dominicano Johnny Pacheco y Jerry Masucci. Willie Colón y Héctor Lavoe fueron los primeros de tocar en Fania Records. Empezaron con la canción El Malo en el año 1967. Ya en los años 70, Pacheco hizo un grupo que incluyó Louis Ramírez, Bobby Valentín y Larry Harlow. Combinados fueron llamados Fania All-Stars, que completaron muchísimas canciones juntos, mayoría de son y plena. Siendo el grupo más popular en el tiempo, Yankee Stadium fue agotado por los Fania All-Stars. Salsa fue primero puesto en radio por Roger Dawson en el año 1975, que tuvo su propio show que se llamaba Sunday Salsa Show. Su show fue tan famosa, ganó muchos premios en su tiempo. Pero el fama del show tuvo mala suerte cuando en los 80s la estación de radio fue cambiada por una estación de country. Después de solo unos años, salsa se expandió en diferentes países como México, República Dominicana, Colombia y muchos más en Latinoamérica. En los medios 80s, la música salsa volvía a Cuba siendo diferente de la salsa cubana. El músico de Venezuela, Oscar de León, devolvió ese ritmo y sabor que Cuba tenía hace unos años. La música se deshizo antes que llegara de León en Cuba, pero él fue
quien lo dio vida otra vez. En los años 90, el señor Sergio George ayudó a revivir salsa, mezclándola con diferentes estilos de música como pop. Artistas incluidas eran Marc Anthony, Tito Nieves y La India. Clave siempre ha sido una gran parte de la salsa, pero Sergio George no creía en eso. Sergio explicó que no era necesario tener clave, lo que importaba era lo que la gente quería y le gustaba. Un gran artista de hoy y leyenda, Marc Anthony, fue un producto de Jorge. Marc Anthony fue el líder de su grupo sin saber tanto de cómo funcionaba la música. Una prueba de esto fue cuando Marc Anthony hizo algo extraño. Cuando apenas estaba empezando su carrera como un artista de salsa, tuvo un concierto en el año 1994. En medio del concierto, el del piano tuvo un solo y Marc Anthony recogió los palos para los timbales y empezó a tocar. No tuvo ni una menor idea cómo tocarlas. Luego tuvo una entrevista en la radio y expresó que no se ocupaba un clave para hacer música latina. Después de ese comentario, Marc Anthony causó un gran escándalo en Nueva York y Puerto Rico. Mucha gente le criticó y Marc Anthony nunca volvió a tocar el clave hasta que por fin recibió unas lesiones privadas. Dejando esto en lo pasado, Marc Anthony es uno de los más famosos artistas de la historia de salsa. Combinando diferentes estilos, ritmos y sonidos a su música, él es conocido por todo el latinoamericano y el mundo. Hasta cantando en inglés, lo ha hecho todo. Personalmente, él es uno de mis favoritos artistas. Hablando de gran artistas en la género de salsa, no los vamos a olvidar de la gran bella Celia Cruz. Si escuchas salsa o no, todos sabemos quién es Celia Cruz, la reina de la salsa, la reina de la guarachera de Cuba, hasta conocida como la reina de la música latina. Celia Cruz también fue parte de Fania All Stars y con ellos tuvo la oportunidad de visitar Inglaterra, Francia y Zaire. En su carrera, Celia Cruz ganó muchos premios como teniendo 23 álbumes de oro, ganando un Grammy, y en el año 1994, el presidente Bill Clinton la premió con el National Medal of Arts. Ese mismo año, en 1994, Celia Cruz fue inductada al Billboard's Latin Music Hall of Fame. Tuvo una gran carrera y fue conocida por todo el mundo, pero llegó el año 2003 cuando falleció. Lo que le causó su fallecimiento fue cáncer en el cerebro. Vivió una gran vida y impactó no solo a la música de salsa, pero a muchas vidas. Tuvo el privilegio de vivir hasta los 77 años. Siempre va a ser la reina de la salsa, como Celia Cruz decía, azúcar. La salsa es una de las más bellas tipos de música. Hay varios instrumentos usados para hacer la música. Los bongos suenan y son unos de los importantes. También está la botijuela, los claves, el güiro, la merímbula, las maracas, la quijada y los timbales. Los claves, güiro y maracas son tocadas por los cantantes. Cada uno de estos instrumentos hacen un diferente sonido que la linda música de salsa tiene, dándole un buen ritmo y sabor. Ya miramos qué bonita es la salsa. Para mí, es una de las más bellas bailes que hay en este día. Me gusta el movimiento que se usa y qué bonito se ve cuando se baila bien con una pareja. Yo no sé bailarlo, pero un día me gustaría aprenderlo. Yo soy mexicano y me encanta este tipo de música. Cuando voy a la Ciudad de México, se baila muchísimo la salsa y qué bien se baila. No es tan fácil de bailarlo. Se ocupa mucho movimiento en los pies, las caderas y las manos. Se mira mejor cuando se dan vueltas las parejas
Ahí es cuando se ve quién sabe bailarlo y quién no. Aprendimos cómo la salsa creció y cómo todavía vive hasta este día. Es un género hermosa y yo creo todavía va a seguir creciendo. Desde Cuba y Nueva York a todas partes del mundo, la salsa siempre va a ser conocida y tal como los artistas que le ayudó a ser lo que la salsa es hoy. Gracias por escuchar y ahora me voy a aprender cómo bailar salsa. Chao.